Hola amigos, estamos otra vez en el canal para el audiolibro de mi libro llamado El viaje de Shang Liu y hoy continuaremos con el próximo capítulo. Capítulo 2. Unos pasos más cerca. Al volver con sargento le preguntó por qué iba en ese container y le respondió: yo tengo un amigo indonesio en Israel y me llevará a España. Shang Liu le dijo que podían ir los dos a Israel y luego a España, pero en ese momento los dos hicieron una vuelta de 360 grados del container. Cuando miraron afuera, vieron que estaban flotando en el mar y el buque se alejaba cada vez más de ellos. Estaban muy preocupados porque tenían que sobrevivir, así que por eso en el container buscarían comida del container para cenar. Pasaron los días y las noches hasta cuando se acabó el cargamento de comida y aún no veían tierra firme. A los días siguientes, los dos sentían cada vez más hambre. Un día, Sargento tuvo un dolor estomacal tan fuerte que hacía de que casi no pudiera vivir. Buscó entre lo que no era comestible del cargamento y encontró una medicina para Sargento. En unas semanas, él se curó. Un día, los dos sintieron que el container se había chocado con algo. Al salir del container, vieron un letrero que decía: Kuala Terengganu continúe recto. Y debajo decía en malayo: Federación de Malasia. En ese momento, Sargento se sintió muy decepcionado, porque él ya había pasado por Malasia. Entonces él fue corriendo a Kuala Terengganu para tomar un autobús a Kuala Lumpur. Luego de unos minutos en autobús, Shang Liu y Sargento llegaron a Kuala Lumpur. Ellos caminaron desde la terminal de bus de la ciudad, pasarían por las Orlas Petronas y llegarían al puerto de la ciudad. Ahí entraron a escondidas a otro container que iba hacia India. Luego de varios días de viaje, llegaron a descargar el barco. Desde su container fue montado en un tren hacia Nueva Delhi. Al llegar, intentaron salir del container sin que se dieran cuenta, pero la policía hindú los vio y los llevó a una comisaría. Allí les preguntaron sus planes y luego de una conversación les dijeron de que iban a repatriar a sus países. Al día siguiente, la policía los llevó en un avión hacia China y a Sargento en un avión a Indonesia. En el camino se sintió una turbulencia en el avión de Shang y por las ventanas se veía que uno de los motores estaba en llamas. El avión comenzó a descender hasta estrellarse en el suelo. Shang Liu estaba inconsciente por el golpe, pero cuando se despertó vio que estaba en una ambulancia que estaba atascada en el tráfico porque en ese momento estaba en el festival del Hollywood en Calcuta. La ambulancia tocó por medio del festival y fue toda manchada de polvo de colores. Al llegar al hospital le atendieron bien. Después de algunos días le dieron de alta. Él llamó a su compañero por teléfono, pero escuchó que él estaba en Indonesia y él en India. Estaban lejos y continuó su viaje hacia un mejor vivir. En su camino él sintió mucha hambre. Vio una vaca que podía cocinarla y luego comérsela, por eso la sacrificó. En ese momento una señora dijo: respete la religión, inconsciente. Él quedó confundido, porque en su país no había nada de malo en comer una vaca, pero en India las vacas son sagradas. Por eso una multitud que oyó a la señora intentaron salvar a la vaca e ir a agredir a Shang por haber hecho daño al animal, pero Shang logró salir vivo. Luego del feroz incidente con la vaca, Shang Liu siguió caminando hasta llegar al paso de Wuhan, y justo a tiempo llegó para el espectáculo que sucede entre India y Pakistán. Luego de mirar lo que sucedió en la frontera, cruzó a Pakistán, donde caminó no demasiado tiempo para llegar a Irán. En este país vio mucha represión a las personas, sobre uso de la fuerza y muchas bases de militares donde llegaban a desarrollar ojivas nucleares. Luego de mucho camino, logró llegar a otros países como Irak, Siria, Palestina, Israel y Turquía. Cuando llegó a Turquía, fue a la ciudad de Estambul, a la puerta de Europa, donde buscaría un trabajo para sostener a su familia. En China, pasó por el Gran Bazar, cuando encontró una comida para él que era muy extraña. Esa comida se llamaba delicia turca, o Turkish Delight. Son caramelos de azúcar glass que son partidos en partes y son gelatinosos en cubitos. Para Shang fueron deliciosos y energéticos para continuar su viaje. Él pasó el puente que cruzaba el canal entre Europa y Asia, a la parte de Estambul europea, donde tomó un tren a Sarajevo, pero no era de pasajeros, sino de carga. Iba como un polizón. Pasaron varias horas en tren y llegar a la capital de Bosnia y Herzegovina, donde buscó otro tren de carga hacia Roma.
Al subirse otra vez de polizón, vio algo extraño. Era un campo reggae que estaba con algunos residuos de armas con trincheras y tanques, algunos antiguos oxidados, como si fueran el vestigio de una guerra. Al averiguar que eran los vestigios de la guerra civil de Yugoslavia que había sucedido en 1988 y 2005. Luego de un día de viaje en tren, llegó a Roma, donde Shang buscaría un trabajo. Fin. Bueno amigos, ya acabamos el segundo capítulo y esperen el próximo video para continuar la historia y el capítulo 3. Gracias por ver, suscríbanse y denle like. Esto es SMP Canal.